Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a On The Record, un nuevo contenido a través de Plana Mayor, en el cual tendremos conversaciones con los actores políticos más destacados del Estado de México. En esta ocasión me acompaña, como todos los contenidos de Plana Mayor, Israel Dávila. Israel. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Plana Mayor y como dice Paco, acompáñenos en esta emisión y en estas nuevas propuestas que tenemos en Plana Mayor, en Fuera de Agenda, que es un contenido de análisis, y en esto en On the Record, que van a ser entrevistas con los actores políticos, sociales, económicos y aquí de la entidad más poblada del país. Y hoy, para iniciar, la madrina de este proyecto pues va a ser nada más y nada menos que la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo está, doctora Amandia Pulido? Muy bien, muchas gracias Israel, Paco, por darme este espacio y esta oportunidad para hablar con su audiencia. Ya para iniciar, perdóname, Paco. Mucha gente se pregunta, este año no es electoral. ¿Qué hacen los organismos electorales cuando no hay elecciones? Yo creo que esa es una de las preguntas que constantemente nos hacen, sobre todo le hemos escuchado estas semanas o estos primeros meses del año. Y bueno, la respuesta es que los organismos electorales nunca descansamos. Si bien es un año que no tenemos un proceso electoral formalmente, es un año en el que tenemos que revisar muchas cuestiones internas. Por ejemplo, hemos tenido una ardua revisión de las normativas internas. La comisión encargada de esto ha estado trabajando ya desde hace varios meses para ir dando orden y digamos, mejorando algunos de los procedimientos que tenemos aquí en el instituto. Entonces, bueno, esa es una de las principales actividades que llevamos en un año no electoral. Y hay que decirlo, el instituto lleva 3 años consecutivos en proceso electoral, lo cual también ha significado pues dejar de lado algunos de los proyectos o algunas de estas mejoras que podríamos hacer. Y otro tema muy importante es la promoción de la educación cívica, que es una actividad constitucional que nos mandatan a los organismos públicos electorales locales. Y en esta actividad pues tampoco descansamos. Estamos por medio de la Dirección de Participación Ciudadana teniendo diferentes estrategias para seguir teniendo esta presencia en la ciudadanía mexiquense. Así que es un año de mucha preparación y ya entrando a la segunda mitad del año, iniciamos ya con mucho más energía y más gasolina todas las actividades preparatorias al proceso electoral 2027. Siempre tras una elección presidencial, los partidos políticos tienen la inquietud por mejorar las reglas, por adecuar situaciones, condiciones. ¿Es necesaria una reforma electoral tras las últimas elecciones que hemos vivenciado en el Estado de México? Pues mira, yo creo que los sistemas electorales son sistemas sumamente dinámicos, ¿no? Es una materia que siempre está en un constante dinamismo. El tema de las reformas electorales no es exclusivo de nuestro país. Hay reformas electorales, sobre todo en la región, hablando de todos los procesos de transición democrática. Tenemos un buen número de este tipo de reformas. Nuestro país está acostumbrado a ello. Y yo creo que las reformas electorales, pues siempre, cuando tengan este objetivo de mejorar ciertas cuestiones son bienvenidas siempre y cuando se escuchen a las opiniones técnicas y expertas, se traten de lograr consensos y sean reformas que identifiquen estas cuestiones específicas. En el caso específico de nuestro país estamos viendo este proceso en donde seguramente en las siguientes semanas ya tendremos más claridad de cómo viene la reforma electoral, pero creo que no hay que tenerle miedo a las reformas, siempre son un mecanismo para ir mejorando y también para ir actualizando los sistemas electorales. Entonces, pues ya han estado los foros presidenciales en las distintas entidades federativas. Yo participé, en mi caso, en el del Estado de México y poniendo 3 puntos muy específicos en la mesa. El primero, la importancia de la actividad que hacen los organismos públicos locales electorales. Somos fuente constante de mejoras, de buenas prácticas, además de todo lo que tiene relación con el conflicto, ¿no? Los institutos electorales locales permiten que el conflicto no escale innecesariamente a un ámbito nacional o federal, y creo que esa es una de las principales funciones que cumplimos, de mantener muchas discusiones y muchos problemas en la mesa del Consejo en donde están los partidos políticos sentados. Entonces creo que ese es uno de los aspectos que no debemos de perder de vista en esta reforma. La segunda es el costo, seguramente hablaremos más adelante de este tema, pero sin duda una de las demandas ciudadanas es el costo de la democracia, ¿no? ¿Cuánto cuestan nuestros procesos electorales? Y creo que hay varios procesos que podríamos estar ajustando y revisando que sí nos ahorrarían sumas considerables, ¿no? Por ejemplo, el voto electrónico, que no es lo mismo que la urna electrónica.
Y ya tenemos experiencia en este tipo de voto. En los mexiquenses en el extranjero, los mexicanos y mexicanas en el extranjero ya lo han ejercido. Entonces ya hay una experiencia previa que podría ser tomada en cuenta para poder implementar este mecanismo de votación y que sin duda tendría ahorros considerables. Y el tercer punto que yo mencionaba era una implementación responsable. E incluso yo en ese momento lo que proponía era multietápica, ¿no? Justo porque estamos en la antesala de un proceso electoral sin precedentes, como va a ser el 2027. Entonces, ir pensando estos ajustes de manera paulatina para, pues, no crear estos desequilibrios que podrían ser ante un cambio repentino. Ya que habló de los costos, sí, el debate siempre ha sido el mismo, ¿no? La democracia es cara en México, ¿no? A los partidos también se les da mucho dinero. Entiendo que la postura de usted es sí reducir los costos a través de eficientar muchos procesos, pero también los partidos reciben mucho dinero, ¿no? O sea, ¿qué opina de esto? ¿Sí es necesario reducir los costos, no solamente del gasto de lo que cuesta las elecciones, sino también de los partidos políticos? Pues mira, a ver, el tema con el gasto de los institutos, a ver, hay que decirlo, los institutos hemos tenido presupuestos a la baja, ¿no? Al menos recuerdo desde que yo llegué aquí a la presidencia, cada año hemos enfrentado presupuestos mucho más austeros, ¿no? Y esto nos ha obligado a pensar, yo decía, fuera de la caja y a ser creativos en cómo gastamos el dinero, pero también a ser austeros sin sacrificar la calidad de nuestros servicios, porque al final del día estamos ofreciendo un servicio a la ciudadanía, que es la democracia o un derecho, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha obligado, y lo divido en dos partes, ¿no? Primero, el gasto de los institutos electorales. Ya hemos venido en este fenómeno de tener presupuestos mucho más acotados y lo hemos hecho, creo, bastante bien y hemos logrado los objetivos que nos proponemos. Ahora, el tema de los partidos es una discusión bien interesante porque pues a cualquier persona que le preguntemos si los partidos reciben mucho o poco, te van a decir que reciben mucho dinero, ¿no? Pero Reciben mucho dinero. el problema, no el problema, el tema es hay que poner en su justa dimensión el modelo de financiamiento que tenemos en nuestro país, que es un modelo que privilegia el recurso público al recurso privado. Y esto tiene origen o tiene su justificación en no permitir que intereses privados o intereses de otra naturaleza tengan algún tipo de injerencia en los partidos políticos. Entonces, entendiendo y teniendo este supuesto, pues podríamos ahora sí entrar en una discusión de si es mucho o es poco, pues está constitucionalmente establecido y responde a este objetivo. Ahora, quisiéramos bajar el financiamiento público y ser mucho más laxos para que haya intereses privados en los partidos. Pero ya tenemos, hay intereses privados que luego aportan a las campañas de manera Eso, regular, ¿no? y para eso está el Instituto Nacional Electoral, que hace sus procedimientos de fiscalización, que cada año son mejorables, pero también han estado mucho más blindados y esto da cuenta de qué hacen los partidos con los recursos. A veces la ciudadanía no sabe que cada uno de cada peso que reciben los partidos, pues tiene trazabilidad, al menos del dinero que estamos hablando del financiamiento público, ¿no? Y siempre que tenemos que aprobar en Consejo General el tema de las prerrogativas, se desata una discusión. Yo siempre lo que les digo en mis intervenciones, pues es una decisión que responde a un mandato constitucional. Hay una fórmula para asignar el recurso a los partidos políticos y ya será trabajo de las legisladoras y de los legisladores ver si ajustan o no esa fórmula, ¿no? Pero de entrada, pues es lo que tenemos en esta democracia que hemos construido. Otro de las consideraciones que se han debatido, aunque no se conoce la reforma electoral, es mantener la autonomía de los organismos electorales, porque también existe siempre pues esta sensación de que los gobiernos o de los partidos en el gobierno pretenden dominar más la toma de decisiones hacia las organizaciones electorales o los organismos electorales en el tema de organización de los comicios. ¿Cuál es el tema ahí para ustedes? Pues yo creo que la autonomía sí o sí siempre debe de preservarse en la actividad electoral. No puede ser juez y parte. Y creo que el tema no solo es hablar de la autonomía en términos generales. ¿Para qué nos sirve esa autonomía? Pues nos sirve para administrar nuestros recursos, para proponer nuestros presupuestos, para hacer los ajustes necesarios a esos presupuestos. Y tenemos esa autonomía nos da otra facultad bien interesante, que es la facultad reglamentaria, ¿no? Nosotros nos podemos hacer nuestras propias leyes siempre y cuando pues no violemos las leyes estatales o federales, pero esa necesidad o esa autonomía que nos da el ser un organismo de esta naturaleza
nos permite lidiar con muchos de los procedimientos que todos los días estamos en constante enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema administrativo, que acabamos de aprobar en Consejo nuestro reglamento para la administración de los recursos. La autonomía nos permite esa facultad reglamentaria y es entender que el Instituto Electoral del Estado de México, por la naturaleza de sus actividades, no podría tener una misma reglamentación administrativa que otros organismos autónomos o que otras entidades del gobierno, porque nuestra función en proceso electoral, por ejemplo, va cada día, ¿no? Tenemos un montón de necesidades todos los días para cubrir. Tenemos, en el caso de la elección de ayuntamientos y diputaciones, 170 órganos desconcentrados que tienen que operar, porque si no operan, entonces sí se pone en riesgo el tema electoral, ¿no? Entonces son estas facultades que nos da nuestra propia autonomía que nos permiten ser eficientes y lograr la organización electoral. Hablando también de esa reforma, se ha hablado de la posibilidad, ya se empieza a escuchar la posibilidad de separar las elecciones. El próximo año va a haber una elección, la más grande de la historia. Siempre dice que es la más grande de toda la historia, pero esta sí lo va a ser, ¿no? Porque no solamente se van a elegir ayuntamientos y diputados aquí en el Estado de México, ni diputados federales a nivel nacional. También se van a elegir jueces y magistrados, a nivel federal como a nivel local. Y aquí resulta que vamos a elegir, no sé, más de 400 jueces y magistrados, ¿no? Y más los miembros de ayuntamientos de los 125 municipios y el Congreso local. Es una elección descomunal. Hay quien dice que se debe separar. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué tan complicado es organizar una elección de este tipo? Sí, la elección del 2027, con las condiciones que tenemos ahora, estaríamos hablando de la elección de los ayuntamientos y de las diputaciones, además del 83% de personas juzgadoras que no fueron electas en 2025. Nada más como para imaginar el tamaño de esta elección. Este ha sido uno de los temas que ha merecido la discusión en distintos espacios. Incluso entiendo que en la propia Comisión para la Reforma lo están discutiendo. Y creo que no podríamos decir que es blanco o negro, ¿no? Hay argumentos a favor y argumentos en contra de las dos posturas. Si bien separar la elección como organización o como autoridad electoral administrativa nos da muchas ventajas y más facilidades porque no tenemos que organizar todo al mismo tiempo, y esto me lleva a el argumento de la participación de los partidos políticos en la elección judicial. Como están las reglas ahora, los partidos políticos no pueden participar. Entonces, como autoridad administrativa tendríamos que estar realizando actividades con partidos políticos, sin partidos políticos, además de la instalación de órganos desconcentrados para cada una de las distintas elecciones, es decir, 3 tipos de órganos desconcentrados a lo largo y ancho. El municipal, el distrital y el judicial. Y las judiciales, ¿no? ¿Serían en el Estado? Entonces, Serían en el Estado. Ahorita estamos justamente haciendo la previsión de cuántas oficinas judiciales o cuántos órganos desconcentrados judiciales. Normalmente tenemos 170 para ayuntamientos y diputaciones. Entonces ahí estamos viendo si se ajustan los distritos judiciales, porque el número con el que operamos 2025 probablemente sería insuficiente por la cantidad de material y de documentación que tendrían que albergar estos órganos desconcentrados, y además de los cómputos, ¿no? Acuérdense tendrían que ser más de 18. Tendrían que ser más de 18. Eso es lo que está ahorita analizando el Consejo General. Creo que la postura unánime de mis compañeras y la mía propia es tenemos que incrementar ese número de órganos desconcentrados judiciales para que haya operatividad. Estamos hablando de 200 órganos. No, es un poquito menos, ¿no? Menos de 200, pero sí cercanos a un número considerable. En términos de posibilidades hay 2 condiciones. Una, que toda esta elección compleja del 27 sea el próximo año y que como ciudadanos tengamos que votar por toda esta cantidad de cargos públicos en disputa. O la otra es que si se separan estas elecciones, el Estado de México podría estar enfrentando elecciones en el 2027, la ordinaria, en el 2028 la elección judicial, en el 2029 la de gobernador o gobernadora, y en el 2030 la elección concurrente de presidencia de la República, elecciones federales y otras elecciones locales. Eso también es pues un desafío en términos hasta de participación ciudadana, porque serían 4 años consecutivos de asistir a las urnas. Sí, efectivamente lo que puede generar y lo que la literatura ha señalado y ha demostrado es que tener procesos electorales sin descanso, ¿no? O en escala, por ejemplo, provoca apatía, ¿no? Y provoca fatiga. Y es normal
que la ciudadanía se sienta fatigada y apática de ir a las urnas cuando tienes elecciones cada año. Entonces, y es por lo que les decía, no es blanco o negro, ¿no? O sea, creo que hay argumentos a favor y argumentos en contra de cambiar la fecha de la elección judicial o no cambiarla, ¿no? Un argumento en contra sería justamente que vas a tener a la ciudadanía con procesos electorales durante 4 años consecutivos y eso puede generar una baja participación ciudadana en ciertos procesos electorales. Por ejemplo, también sabemos que cuando no son procesos electorales concurrentes, la participación ciudadana tiende a ser mucho más baja que cuando son concurrentes. Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en la elección de gubernatura del Estado de México, que siempre tiende a ser más baja la participación. Solo para puntualizar, si la del 27 fuera como está en los términos actuales, tendríamos 2 casillas instaladas y un tiempo de votación muy extendido, porque recordemos que el año pasado pues el promedio de votación era de 10-15 minutos por persona. Exactamente, tendríamos ese fenómeno ocurriendo, las 2 casillas, y bueno, al ser 83% de personas juzgadoras a elegir, tendríamos que calcular más tiempo en lo que el elector y la electora va a destinar a elegir sus personas juzgadoras. Otra opción que yo he propuesto y que incluso lo dije en el foro de la reforma fue transitar al voto electrónico en la elección judicial. Creo que sería un mecanismo muy interesante para ahorrar tiempo, ahorrar ¿La recursos. constitucional normal? Sí, la constitucional como estamos, ¿no? Acostumbradas y acostumbrados en casilla, con papeleta, con urna, con todo lo que estamos ya acostumbradas. Y a lo mejor en la elección judicial pensar en este otro mecanismo que es el voto electrónico. ¿Cómo es si nos pudiera más o menos puntualizar el voto electrónico? O sea, ¿cómo nos están imaginando? Bueno, el tema es primero hay que esperar la reforma constitucional federal. Ese es el problema, que podemos tener muchas ideas como autoridad administrativa, pero necesitamos estas reformas a la Constitución, al Código Electoral en nuestro caso. Pero el voto electrónico, pues es un mecanismo en algún dispositivo, en alguna computadora. Hay factores para autentificar que realmente es la persona. Tendríamos que pensar en todos estos mecanismos y hacerlo sumamente blindado, porque también sabemos que el voto electrónico puede generar desconfianza, ¿no? En los propios actores. Lo preguntaba por ese tema de los acordeones que tanta controversia causó. Creo que llevarlo a un voto electrónico también generaría mucha suspicacia. Una democracia como la mexicana que viene de tantos sinsabores, de tanta sospecha, de tantos riesgos y de tantas mañas también. A ver, y esto que dices, pues es es algo que tenemos que tener siempre en consideración. Nuestra democracia se ha construido en la desconfianza, ¿no? Desafortunadamente, cada una de los filtros, de los blindajes que tenemos en las boletas, en los procedimientos, están ahí, tienen una razón de ser, que es la desconfianza, ¿no? De los partidos políticos, de la ciudadanía, de las candidaturas, etcétera. Entonces, bueno, es una propuesta que creo que podría pensarse para a lo mejor hacer una implementación paulatina y empezar también a enseñarle a la ciudadanía las bondades del voto electrónico y que empiecen a confiar en estos otros mecanismos de votación que existen en otras partes del mundo y que sí tendrían ahorros considerables para nuestra democracia. Pero sin duda tendríamos que siempre estar cuidando el tema de la desconfianza y blindando estos procedimientos. Uno de los aspectos que se está discutiendo o analizando en la reforma electoral que se está construyendo a nivel federal es el tema de las plurinominales, la representación plurinominal. Usted es estudiosa de todos esos procesos democráticos. ¿Cuál es su punto de vista sobre este aspecto? Pues mira, como presidenta del instituto, lo que te puedo decir es que la última palabra sin duda la van a tener las legisladoras y los legisladores. Creo que en este tema en específico hay muchos casos en perspectiva comparada que podrían ser interesantes para el propio caso mexicano. Y hay que recordar que ningún sistema electoral es perfectamente proporcional. O sea, eso hay que tenerlo ya de entrada como un supuesto, porque si pensamos que una reforma lo va a hacer perfectamente proporcional, estamos equivocados en el argumento, ¿no? Entonces, teniendo esta premisa en mente, creo que sí hay experiencias en otros países que podrían ayudar a mejorar la proporcionalidad a lo mejor, pero no necesariamente a hacerla perfecta. Entonces, yo lo que pondría en la mesa es aprender de las experiencias. En la región hay muchas experiencias, por ejemplo, el caso brasileño,
que es uno de los que se han hablado y los que hemos estado reflexionando, pues que tiene otras formas para la representación proporcional, las listas abiertas, en donde la ciudadanía puede incluso ordenar sus preferencias en estas listas de representación proporcional. Entonces creo que hay varios mecanismos y bueno, sin duda sí dejar claro que ningún mecanismo que adoptemos nos va a dar esta perfección en la proporcionalidad. Estamos a más de un año de la elección ordinaria de alcaldes, de diputados locales. Sin embargo, vemos actores políticos y partidos políticos que han tomado ya pues acciones muy anticipadas, muy aceleradas. ¿Qué puede hacer el Instituto Electoral? ¿Hasta dónde quedan sus responsabilidades, sus atribuciones para evitar los famosos actos anticipados de campaña? Particularmente lo vemos hasta de actores políticos que ya piensan en la elección consecutiva o dirigentes partidistas que ya están dando pasos muy adelantados. ¿A dónde puede el Instituto Electoral llegar a hacer? Muchos llamaban con encuestas y todo este tipo, ¿no? Sí, a ver, el instituto tiene, como ustedes saben, su subdirección de quejas y denuncias, que depende de la Secretaría Ejecutiva. Esta subdirección siempre está funcionando y recibimos las quejas y denuncias. ¿Qué es lo que hace el instituto? Hace una primera actividad de investigación y después se mandan al Tribunal Electoral del Estado de México. Y también hay que decirlo que la ley es muy clara lo que pueden y lo que no pueden hacer las personas que están en estos probables supuestos, ¿no? Por ejemplo, está prohibida llamar al voto, eso lo sabemos. Está también prohibida la promoción personalizada y las actividades de los servidores y servidoras públicas en este tipo de actividades proselitistas. Entonces, dados esos supuestos, el instituto tiene muy claro cuál es su papel. Como les digo, hacen esta labor de hacer las investigaciones y en su caso, la Secretaría Ejecutiva puede emitir medidas cautelares, ¿no? Que en algunas ocasiones ya se han emitido. Se piden bajar algunas promocionales o, digamos, dependiendo la naturaleza de la queja o de la denuncia, pero bueno, está muy bien delimitado. Ahora, realmente la autoridad que juzga estos casos es el Tribunal Electoral del Estado de México, en donde nosotros mandamos estos casos. Ya para ir terminando, hace unas semanas se aprobó ya el presupuesto que va a ejercer el Instituto Electoral durante este año. Por enésima ocasión les cortaron el monto que ustedes habían proyectado. Este año van a ejercer más los partidos políticos que ustedes. Entiendo que ustedes rondarán los 700 millones de pesos. Pero también han hablado de que pueden pedir una ampliación presupuestal. Así ¿Para qué sería? El recorte vino de 455 millones en nuestro presupuesto que el Consejo General aprobó a finales del año pasado. Como bien dices, los partidos políticos están recibiendo cerca de 1,029 millones de pesos, 720 están o estarán siendo ejercidos por el Instituto Electoral para sus actividades ordinarias. Se han tenido ya algunas pláticas con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Hay una sensibilidad sobre las actividades que realiza el Instituto. Estaremos realizando un diagnóstico que de hecho ya está ocurriendo en estos días por las áreas técnicas del instituto. Las diversas direcciones y unidades van a estar planeando qué es lo que necesitan para esta preparación de la elección 2027. Ya una vez que esté ese diagnóstico, vamos a aprobar en el Consejo General, bueno, en la Junta General y en el Consejo General, la solicitud de ampliación presupuestal para que sea remitida al Poder Ejecutivo. Lo que sí les puedo adelantar es que esta solicitud de ampliación será por debajo de los 455 millones de recorte. Sí hay pues se está tratando de ser mucho más austeros y austeras con el dinero que se estará pidiendo y tratar de reducir el recurso. Por ejemplo, una medida específica de contención del gasto ha sido con el personal eventual. El instituto, por sus necesidades y por su propia actividad, tiene que contratar personal eventual en todos los procesos electorales, incluso cuando son años no electorales. Y lo que se le pidió a las áreas es recortar el número de plazas y la temporalidad. Entonces, esto nos da pues un ahorro considerable en capítulo 1000, sobre todo. Otra de las necesidades muy urgentes para esta solicitud de ampliación presupuestal es poder comprar materiales electorales. En 2027 habrá 17 estados con elecciones de gubernatura, más todas las otras entidades en procesos electorales y la propia autoridad nacional. Entonces se está previendo poder hacer esta compra anticipada durante este año de 2026 y para esto se está también... ¿Es más barato comprar anticipado? Es más barato comprar anticipado,
pero también comprometes a que te entreguen el producto, dado que es un mercado pues con un número limitado de proveedores. Entonces sí sería conveniente para un estado como el nuestro tener esta compra anticipada. Otro aspecto que se manejó en el sexenio pasado respecto de reforma electoral era la posibilidad de que los consejeros electorales o los magistrados electorales se eligieran abiertamente, como ocurre ya con el tema de jueces y magistrados. ¿Esta ventana de oportunidad representa un riesgo, representa una ventaja positiva? ¿Cuál sería la visión desde el Instituto Electoral? Pues mira, yo creo que para estar en la función electoral se requieren ciertas capacidades técnicas, ¿no? O sea, la forma de selección seguramente es perfectible y podríamos discutir sobre eso, de cómo son seleccionados y designadas las consejerías electorales, pero sí creo que la propia función electoral requiere de un grado de estas capacidades técnicas que tienen perfiles muy específicos. Ahora, el tema pues sí ha estado en el debate. Lo vimos con el tema de las personas juzgadoras. Una de las preguntas un poco más teóricas es, pues, ¿qué seríamos, no? ¿Servidoras y servidores públicos o representantes de la ciudadanía? Creo que aquí hay también debates interesantes que se podrían estar discutiendo. Entonces, creo que esas son algunas de las reflexiones que tendríamos que tener en cuenta. Y la otra es, pues, ¿quién organizaría esa elección, no? Porque no podríamos ser juez y parte, ¿no? Entonces, sí creo que sería complejo en ese sentido. Y la otra que platicábamos al inicio de la entrevista, la fatiga que genera uno en la ciudadanía, ¿no? Teniendo procesos electorales constantemente y sistemáticamente, creo que esos son algunos de los puntos que tendríamos que reflexionar cuando hablamos de eso. Yo sé que las necesidades y los tiempos han cambiado, eso lo tenemos que aceptar, pero sí considero que tendríamos que ser cautelosos y cautelosas cuando hablamos de este punto en específico. Y ahí para cerrar, también existe como esa sensación de que como hay años no electorales, pues los órganos no hacen mucho. Y entonces existe esta situación, esta propuesta de que ustedes participen más en consultas ciudadanas, en plebiscitos, en presupuestos ciudadanos, no sé. ¿Es viable esta circunstancia de que ustedes se involucren ahora en otro tipo de, pues una democracia sí más participativa, pero pues que eventualmente no generaría una gran participación, como ha ocurrido con la revocación del mandato, como esta consulta que se hizo para juzgar a los expresidentes, que al final no generan tanta expectativa social, ¿no? A ver, el instituto somos el instituto electoral más grande del país, tenemos las capacidades para realizar cualquiera de estos ejercicios de democracia participativa. Yo estoy cierta de que si en algún momento nos tocaría hacer alguno de estos o implementar alguno de estos mecanismos, tendremos la capacidad, tendríamos la experiencia y podríamos hacerle frente a un reto como este. Sin embargo, bueno, constitucionalmente todavía ahí hay algunas cosas que reformar para que el instituto pueda hacerlo. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, que el Instituto Electoral Local pues lleva a cabo todos estos ejercicios de democracia participativa. Pero creo que es erróneo pensar que en año no electoral no hacemos nada, ¿no? O sea, como les decía, venimos de una racha de procesos electorales ya de varios años y este año podríamos decir que estamos limpiando la casa, ¿no? Jodiendo todos estos ordenamientos, trabajando con el personal, ajustando ciertas áreas de oportunidad que hemos identificado. Por ejemplo, estuvimos teniendo estas mesas de diálogo con diversos actores involucrados en el proceso judicial, en donde nos fueron diciendo, oye, esto lo vemos mal, esto está muy bien. Y creo que es justamente lo que ahorita estamos haciendo. Y como les digo, pues sí se ha tratado de crear esta narrativa de que no hacemos nada en proceso electoral, pero yo les diría que hacemos mucho y también invitar a la ciudadanía que se acerque al IEM. Hay actividades todo el tiempo, hay conferencias, hay presentaciones, está nuestro Centro de Formación y Documentación Electoral que ofrece las maestrías, que ofrece la especialidad y además tenemos visitas guiadas de universidades, hay una red importante de escuelas de educación básica que el instituto está visitando sistemáticamente. Entonces, yo más bien le diría a la ciudadanía que se acerquen más a este instituto y hagan suyo las actividades que este instituto realiza. Presidente, pues, queríamos agradecer mucho. No, al contrario. El tiempo ha sido muy interesante todo lo que se ha planteado en esta conversación y también la queremos comprometer para cuando se apruebe la reforma electoral tanto a nivel federal como a nivel estatal, pues que nos volvamos a sentar y platicar de cómo se va a aplicar estas modificaciones que haya a la ley, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Yo creo que va a ser muy interesante reflexionar sobre lo que ya se apruebe en su momento
y también ver hacia dónde va el instituto, ¿no? Con estas nuevas disposiciones. Bueno, pues al auditorio le queremos agradecer, como siempre. Recuerde que cada semana vamos a tener una entrevista con algún actor político, social o económico aquí del Estado de México y también que nos acompañe a Fuera de Agenda. Paco, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.